Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Feliz día, gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos entonces, vamos a ir entrando de a poquito mientras se terminan de acomodar los compañeros que faltan en este octavo encuentro de planes sindicales. Nosotros venimos haciendo un recorrido que puso en el centro la pregunta sobre qué implicaría planificar con una perspectiva sindical. Y bueno, siempre repasar es volver a pasar por algunos puntos que nos interesa reforzar. Y bueno, si alguno se le ha pasado por alto o si no lo recuerda del todo, tenemos que decir que hicimos un momento de detención sobre qué implica planificar desde una idea de Estado, por ejemplo, que pueda preocuparse por una forma popular del Estado, y por eso vimos en su momento la cuestión de la planificación del segundo plan quinquenal. También vimos otras formas de instituir en relación al mundo de los trabajadores y nos estuvimos ¿se acuerdan de esa figura de los agregados obreros, de los agregados consulares y los trabajadores que han salido de la clase trabajadora argentina? Y si bien nuestro modelo, hemos dicho, tan estudiado en la oficialidad de las ciencias y historias, sin embargo ha sido una experiencia que siempre está bueno reponer y saber cómo imaginarla, cómo nos puede servir para lo nuestro. También vimos, ¿se acuerdan la constitución del Chaco del 53, que tenía como una implicación entre mundo sindical y mundo cooperativo para designar delegados, para tener representantes en la legislatura de esa provincia? Y también vimos la figura de la universidad. Muchachos, ya estamos a un nivel tecnológico descomunal acá, pero me están llevando la atención del grupo. Ah, miércoles. Ya no fuimos. ¡Qué calidad! Si se distraen con cualquier cosa. Les decía que también vimos la figura de la universidad obrera, que no es cualquiera, que no es cualquier experiencia histórica, porque precisamente tiene la pregunta implícita de por qué no podríamos repensar y reelaborar un proyecto de universidad que ponga en el centro la problemática del mundo del trabajo, del mundo de las organizaciones de los trabajadores. Y bueno, en esa saga la idea de hoy es darle bastante ritmo para volver sobre algunos pequeños puntos que pasamos en este recorrido. En realidad fragmentos que tienen algunas ideas que ya las miramos, pero como para sedimentar algo de eso y ya meternos con quizá el punto central de la propuesta del día de hoy, que es pensar lo estratégico desde la cuestión sectorial. O sea, pensando lo sectorial tanto en clave del sector sindical, pongámoslo de esa manera, pero también cómo desde cada sector se puede pensar, o sería interesante que podamos pensar en términos estratégicos. La reunión la última reunión, la última clase, algo de eso estuvo dando vueltas, pero a nosotros nos parece que todavía hay tela para cortar y para conversar en ese sentido. Es decir, qué tipo de preguntas nosotros tenemos para abrir y qué tipo de política podemos pensar en términos estratégicos para el sector sindical, el mundo sindical, y qué tipo de propuesta social y política tiene que reconfigurarse para hablarle al presente y al futuro de nuestro país, y después también cómo eso lo podemos pensar, traducir, instalar cada uno en su sector, que obviamente sabemos que cada sector tiene su propia lógica, su propia forma de conflicto, más allá de que comparte desde ya con el mundo sindical en general puntos en común. Siempre hay declinaciones que son más territoriales, que son más sectoriales, y que estaría bueno que lo podamos poner un poco más en palabras. Entonces, vamos rápido. ¿Tienen todos la hojita ahí como para que tengan la referencia del texto? ¿Lo tienen todos? Perfecto.
Este es un fragmento caro a nuestro espacio, porque formó parte del primer fragmento que leímos, no sé si lo recuerdan, algunos lo recordarán más o mucho, otros no tanto, pero para mí estaba bueno para volver a dar el marco, porque han pasado cosas, han pasado semanas desde que empezamos hasta hoy, y algo de eso, no sé si ustedes comparten la impresión, pero por lo menos está bueno que lo revisemos para decir si estamos iguales o si no. ¿Alguien quiere? ¿O lo leo yo? Lo leo yo. Loco, qué vagancia, viejo. Así no. Vamos a darle ritmo porque si no... Bien, dice el primer fragmento. Hoy los pueblos esclarecidos no aceptan el sacrificio. Y si usted le impone el sacrificio, se rebelan. Es necesario conformar un nuevo sistema donde sea un esfuerzo mancomunado y donde la intensidad del esfuerzo y la capacidad para realizarlo esté justamente compensado. ¿Todos lo recuerdan? ¿Lo tenemos clarísimo? ¿O sí lo recuerdan? No, este salió de otro discurso. Pero más allá de dónde, es Perón el que dice esto, ¿no? Lo poníamos en términos del diagnóstico que tenemos sobre este momento. Nosotros decíamos al principio, bueno, pareciera que o no estamos tan esclarecidos o bueno, estaríamos aceptando el sacrificio, ¿no? Porque efectivamente es lo que estamos viendo del gobierno actual. La demanda concreta y única, podríamos decir, hasta el momento es sacrificio. No hay otra cosa. No hay otra cosa incluso en el presupuesto, o sea, que presentó. Ahora, no sé si vieron, pero ya el tipo de apoyo, incluso el interrogante de mucha gente que decía, bueno, por lo menos veamos a ver qué tiene para decir el nuevo presidente de la nación. Ese interrogante que estuvo al principio de año, ya ahora, un domingo se hizo toda una estrategia que supuestamente estaba bien pensada en términos comunicacionales, pero la verdad que lo vio muy poca gente y mucha gente apagó el televisor directamente. ¿Vieron algo de eso? O sea, vieron que hubo muchas mediciones, porque ellos están obsesionados por cómo circula ese tipo de discurso ahí, y la verdad es que no es el mismo escenario, yo me animo a decir, en términos incluso de tolerancia al sacrificio, que por ahí el que teníamos cuando arrancamos este espacio y hace 3-4 meses, 3 meses, ¿no? que comenzamos. Entonces, bueno, si tenemos esperanza en una distancia de 3 meses, o sea, la verdad que la idea de poder pensar en términos estratégicos la deberíamos acelerar, ¿no? O sea, poder ganar en consistencia y en clarificaciones como para poner un poco más en claro para nosotros, bueno, qué sería para nosotros en términos realistas, ¿no? Porque lo estratégico tiene que ver también con lo realista, a qué podemos aspirar en un momento donde tengamos mejores condiciones. Ahora, dicho eso, la cuestión es, lo que está en el centro de este espacio es que ese movimiento, nosotros no tenemos la idea de, bueno, vamos a conformar un plan de gobierno porque nosotros somos cuadros de la política y lo que queremos es que cuando lleguemos al gobierno suceda tal cosa. Nosotros tenemos otro tipo de militancia, tenemos otro tipo de acción cotidiana. Y entonces, en ese sentido, nosotros decimos, bueno, que el Estado tenga para escuchar otra cosa, bueno, implicará el trabajo nuestro cotidiano, ¿no? El movimiento es distinto, no es que esperamos que el Estado nos diga qué hacer, sino que tenemos un tipo de acción política y social cotidiana donde nosotros tenemos que reescribir un poco lo que queremos y saber comunicarlo, tanto a nivel interno como a nivel político, para que la política se haga cargo un poco de eso, ¿no? La política puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, es pensar ese mecanismo desde otro lugar. El fragmento número 2, por eso digo, vamos a ir dinámicos, decía Evita, en La razón de mi vida, suelo oírle decir al presidente que los gobiernos y los estados van pasando de la época en que todo se decidía
en función de organizaciones políticas a la época en que todo se decide en función de las organizaciones sociales. ¿Lo recuerdan ese fragmento? ¿No? Pasó sin pena ni gloria cuando ¿Cómo puede ser? Con la compañera Evita, o sea, lo de Perón lo seguimos a rajatabla y Y por suerte igual, ¿no? Porque las organizaciones sociales, digamos, ya uno de los presupuestos que tenemos en este espacio es que las cosas no son inmutables, no cambian con el tiempo, porque la gente es distinta y porque las condiciones son nuevas. Entonces, son las organizaciones que hay, son las organizaciones que existen, nos gusten o no, las podremos tratar de modificar, pero las organizaciones sociales en esta concepción son las organizaciones libres del pueblo, donde están incluidos los sindicatos, ¿no? O sea, no solo porque si no se ha reducido la idea de organización social con las que más o menos están bajo esa denominación. Pero, por ejemplo, ustedes vieron que esta semana la CGT viajó a encontrarse con el Papa. Y en la reunión está la cúpula de la CGT, pongámosle, y alguno más, pero también está el secretario general de la UTEP, ¿no? De la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que forma parte de una invitación que la CGT le hace para que integre esa conversación. O sea, hay una pregunta sobre de qué manera arrimamos a las organizaciones que están planteando algo sobre el tema del trabajo en la economía popular para hacer todos, en términos de movimiento de lo social, algo lo más amplio que se pueda. Después tendremos todas las discusiones que podamos tener sobre si nos gustan o no nos gustan, si es la estrategia correcta o no, pero no deja de ser un dato que eso esté formando parte de un mismo colectivo a conversar con el Papa, ¿no? Que lo que hizo fue, no sé si alguien lo vio, ¿cuál fue el concepto, la idea que el Papa trajo al centro? ¿Cuál? Justicia social, ahí va. Bueno, justicia social, o sea, que exactamente lo que estuvo en el centro, digamos, en términos antagónicos del gobierno actual, el Papa lo puso de nuevo en el centro con las organizaciones sindicales y algunas organizaciones sociales, bueno, o sea que algunos movimientos se están dando. ¿Cuán representativo puede ser eso? ¿Qué se debería hacer? ¿Se debería estar haciendo otra cosa? Son otras discusiones, pero eso está sucediendo. Entonces, algún tipo de reacomodo se está dando y está bueno tenerlo presente. Pero decíamos, como para que quede un poco consolidada la idea, me siguen con el punto de este fragmento, donde está el punto, ¿no? Que es, bueno, es el movimiento inverso que en general se mira, ¿no? En general o mucho tiempo se pretendió que sea el Estado el que le dicte digamos, por dónde puede estar imaginándose políticamente las transformaciones para un presente y para un futuro a las organizaciones de la sociedad. Y acá Evita decía, yo lo que escuchaba es que en realidad el camino es el contrario, ¿no? Se está saliendo de la predominancia de las organizaciones políticas para ir a darle centralidad a las organizaciones sociales. Que el concepto del peronismo es el de las organizaciones libres del pueblo, donde sabemos que están desde los clubes hasta las organizaciones eclesiales de base, pasando por los sindicatos sin duda, y bueno, en todo caso también la pregunta es ¿hay organizaciones sociales nuevas? Porque uno dice, bueno, ¿hay conflictos sociales nuevos? Sí. ¿Hay estructuraciones de organizaciones para conflictos distintos propios de esta época que interpelen a la juventud, que interpelen a las problemáticas renovadas de otro lugar? ¿O tendrán que hacerlo las instituciones que conocemos? ¿No? Tendrán que hacerlo, uno diría, probablemente tengan que pasar las dos cosas, pero uno como dirigente tiene que tener, ¿no?, la oreja bastante parada para ver qué es lo que pasa que en términos de conflicto, dónde aparecen nuevas formas de organización, por más incipientes que sean, y a la misma vez tratar de representar o al menos de trazar una transmisión de lo que sabemos en clave de organización histórica
para hacer otra cosa. Alguien que ya saben que pueden meter bocadillo, más allá de que estamos yendo rápido. Pero bueno, de este segundo fragmento, la idea más o menos queda, o algo que quieran destacar que yo no digo, adelante. Está clarísimo, entonces está bien. ¿Cómo estamos? ¿Se acuerdan que entonces trabajamos en el fragmento 3? Está digamos, un pasajecito que habíamos traído en su momento de Álvaro García Linera, que no sé si nos pudimos detener mucho en él, pero dice lo siguiente. ¿Alguien lo quiere leer? Vamos así, damos un poco de dinamismo al intercambio, porque si no hablo solo. Dale. Sí, está bien. Esa es la referencia por si a alguien le interesa. El libro donde está ese fragmento se llama La Comunidad Ilusoria, es un lindo libro. Pero acá Linera dice algo sobre el Estado, ¿no? Incluso aquellos que supuestamente quieren destruirlo desde adentro, vuelven a él, ¿no? Nosotros, obviamente, que no estamos en contra del Estado, ni mucho menos, consideramos que es un lugar entonces a disputar, eso está claro. El tema es cuánta centralidad se le da a la preeminencia del Estado en nuestros procesos de organización, ¿no? Hemos tenido momentos donde, teniendo el Estado mucho más cercano, entramos en determinado funcionamiento, y hoy estamos en un momento donde no nos queda otra que armar afuera del Estado. Pero el Estado no es algo monolítico, ni monocorde, ni de una sola característica, y entonces ahí venimos dándole vuelta a la idea de que sería bueno que nosotros podamos tener una planificación que contemple tanto el momento en el que no estamos en el Estado, como un momento donde podamos tener también claro si hay alguien ocupando ese lugar, gracias a lo que empujemos nosotros, que podamos tener bastante más firme qué es lo que queremos que suceda, ¿no? Porque nuestro diagnóstico es un poco el que ya hemos traído. En cierta manera, bueno, nos ha costado, sobre todo el gobierno que terminó hace unos meses, que sepa qué carajo queríamos las organizaciones de la sociedad. Y si lo supo, bueno, no las tuvo. Y uno diría, no pudimos imponer las condiciones para que lo haga. Entonces, algo en ese registro nos toca reescribir. ¿Algo sobre este pequeño fragmento de Linera? ¿Comentario? Vamos. Estamos todos de acuerdo, nos parece facilísimo y ya está completamente... Sí. La frase esa de Perón que dice, ¿no?, que el Estado es el árbitro, o interviene para, digamos, que las cosas sean un poco más justas para todos, o no interviene y deja que el más poderoso se imponga, más o menos así. Sí, la figura del árbitro... Es verdad que la usa, y hay algo de la mediación del conflicto estructural, donde mucho se ha hecho, sobre todo en el peronismo clásico, porque quede bien plantada la capacidad y la fuerza de los trabajadores para poder negociar y que el árbitro le resulte más fácil inclinar la cosa, ¿no? Y hemos visto un poco cómo ese proceso se ha
que están en el Estado, están, digamos, jugando de árbitro con la camiseta puesta, la cancha a favor y o sea, directamente no hay contraparte, ¿no? Pero bueno, uno diría, hay que estar siempre en partido, ¿no? O sea, hay que seguir estando sin darle... O sea, tener si nosotros proponemos que este módulo piense en clave estratégica, también implica que nosotros podamos ir viendo en lo que se considera decisivo, central, estratégico, donde ellos avanzan, ¿no? Tener una claridad de registro en ese plano, como para que, bueno, no pase tan fácil y podamos también revertir en determinado momento. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Por teléfono. Bien, y el último de los que traje para repasar es uno un poco más largo, que es de Perón, pero que tenía que ver con, bueno, cómo aparece la relación entre gobierno y pueblo, ¿no? Democracia, gobierno y pueblo. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Le damos un micrófono? Sí. ¿Quién se anima? Vamos. Yo creo, y soy un convencido de ello, que no se puede practicar una democracia en ningún país del mundo sin una organización popular. Si la democracia es el gobierno del pueblo, ¿cómo puede ejercerse desde el pueblo si no existe una organización que la haga real y efectiva? ¿Ustedes creen que los gobiernos de la oligarquía podían ser considerados gobiernos democráticos? ¿A quiénes representaban ellos? A un pequeño sector de privilegiados dentro de la comunidad argentina. ¿Cómo va a ser ese un gobierno democrático, un gobierno popular? El gobierno popular es el que surge del pueblo, representa al pueblo y es un instrumento del pueblo. Y esto solamente puede alcanzarse a través de una organización popular que imponga al gobierno y que imponga al gobierno lo que tiene que hacer. Esa es la democracia como lo entiendo yo, y no una democracia falsificada como la que vemos en todas partes, que vimos nosotros aquí hace poco tiempo. Gracias. Varias cositas, ¿no? Un fragmento bastante cargado, pero para mí era interesante traerlo de nuevo a este fragmento. Yo digo un punto y después ustedes me dirán por dónde lo complementarían. Pero bueno, es en la traducción de que pueblo es organización, ¿no? O sea, suena simple, pero uno diría, el pueblo es lo que está organizado. Es lo que hay en términos de organización. Si no sería masa. Bien, si no sería masa, sí. Ahí va. Por eso. Pero además, lo que me interesaba, vieron de abajo hacia arriba en el fragmento, el quinto renglón dice, y esto solamente puede alcanzarse a través de una organización popular que imponga el gobierno y que imponga al gobierno lo que tiene que hacer. ¿Por qué haría esa distinción Perón, que no era ningún tonto? Porque lo que se logra ver en este pasaje es que no alcanza con imponer un gobierno, sino que después incluso al gobierno que uno logra poner, pongámoslo brutalmente, ¿no? Después hay que imponerle a ese mismo gobierno lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si no, nosotros también hemos, quizá, no sé si compartirán, pero hemos tenido momentos donde nos hemos relajado un poco, pensando que, bueno,
logramos ciertas conquistas en el orden gubernamental, electoral, y la democracia está. Y acá dice, bueno, la democracia es el gobierno del pueblo organizado que además empuja la organización, digamos, la organización empuja al gobierno incluso que pone, ¿no? Y eso implica una clarividencia de hacia dónde va a empujar, ¿se entiende? Me parece que es en el orden de lo que venimos tratando de proponer acá, es una distinción que está buena, ¿no? Porque, o sea, si venimos de lo anterior, no toca pensar un pasaje de las organizaciones políticas a las organizaciones libres del pueblo, si además decimos, bueno, esas organizaciones son la expresión de lo popular en la medida en que logran imponer un gobierno, pero y también y sobre todo empujar cuando ese gobierno está en el poder, pues no alcanza, ¿no? Como dice, pero bueno, siendo que era el presidente de la nación en el momento de ese fragmento que sí es el que leímos frente a organizaciones sindicales, ¿no? Que imponga el gobierno y que imponga al gobierno lo que tiene que hacer. Me gustaba esa idea para refrescarla en este contexto. ¿Alguien para complementar lo que a mí me llamó la atención del fragmento? Un poco como que exige, no exige, pero necesita del compromiso de toda la sociedad, justamente que no nos relajemos, bueno, como organización y bueno, como sociedad, comprometerse. Acá el compañero destacaba que intuye o ve o nota en el fragmento también la demanda de un compromiso generalizado, ¿no? O sea, no solamente es integrar un proceso para empujar a que llegue un gobierno, sino también asumir que toca, ¿no? Saber decirle qué hacer y sobre todo condicionarlo a que no pueda hacer otra cosa, ¿no? Cosa que no va de suyo. Ah, bueno. Sí. No, que se me hace como un adelantado a la época porque esto de tomar que buenas tardes. No sé si se escuchó lo que decían. Decía que un adelantado a la época, como siempre, porque en esto de que el pueblo organizado como organización popular, no solo que lo elige democráticamente al gobierno, sino que después le dice lo que tiene que hacer, se me viene a la cabeza, bueno, lo que pasó en el 2001, que se tuvo que terminar yendo en el helicóptero el presidente de la Rúa, digamos, porque el pueblo salió a la calle, se organizó, salió con las ollas, salieron a hacer ruido, salieron a reclamar y ya sí le dijo lo que tenía que hacer, que se tuvo que terminar yendo. Y bueno, ahora por mucho menos yo creo que a le harían lo mismo también, pero no se puede creer que sí, la situación. 2001 igual fue un momento, no sé, es muy discutible, pero da la impresión de que el 2001 fue un momento donde se le marcó en todo caso al gobierno de la Rúa hasta dónde podía llegar, no así es que inmediatamente se impuso un gobierno propio, ¿no? Pero bueno, o sea que acá el fragmento va más allá todavía, ¿no? O sea, pero sí está. Yo quiero una pregunta así al aire. Sí, al aire yo la dejo correr, dale. Nadie va a tener respuesta. ¿Cómo hacerlo en una sociedad que está despolitizada? Además, votaron a Milei porque odian a los políticos. Y los gobiernos que tuvimos son presidencialistas. Siempre toman la ley y se creen que son reyes los que llegan al poder. Sí. No me escuchan bien. Sí, son dos puntos muy fuertes. Uno tercero, vamos a sume, diga usted. No, en relación a lo que decía la compañera, siendo que es verdad que no se impuso un gobierno popular en ese entonces, después
después cuando llega el gobierno, creo que de Duhalde, o sea, ya había más organización y seguían los reclamos, y bueno, en ese contexto de que matan, creo, a Costig y Santillán, entonces como que también ahí, como que intentaba ahí sería Duhalde, ponerle como una tapa, o como que diciendo, bueno, ya hasta acá llegó, y sin embargo la gente siguió protestando, y o sea, se ocasionaron 2 muertes que bueno, cómo siguió. Sí, 2 muertes de la organización popular que le costaron exacto, carísimo al gobierno. Claro, sí. Sí, igual por eso, de distintos puntos, pero vamos acá con la cuestión de la despolitización. Es un buen punto ese como para discutir y para pensar estratégicamente, porque uno diría, bueno, habría que ver si la sociedad está despolitizada. En todo caso, bueno, podemos ver la despolitización como una distancia respecto de la política, eso seguro, ¿no? De ahí a que la gente esté completamente despolitizada, y bueno, este país nos da muchas veces gratas sorpresas, ¿no? Cuando uno piensa que se está mirando para cualquier lado, aparecen situaciones que mueven a la política, ¿no? Y está habiendo pequeños movimientos que tienen que ver con el campo nuestro, pero es cierto que está costando ampliar un poco el juego por fuera del espectro organizado que tenemos, ¿no? Que no es para desdeñar, pero que con este tipo de preguntas y con este tipo de espacios lo que queremos decir es, bueno, hay que repensar la manera de enganchar a la sociedad, ¿no? Y uno diría, de politizarlo es un tema, ¿no? Porque ha sido muy masticado eso en los últimos años. Uno diría, politizar muchas veces queda acotado o da la sensación de que hay cierta saturación con poner la política en el centro todo el tiempo, ¿no? O por lo menos en clave de cómo lo hemos hecho. Lo que no quiere decir que no haya formas de interpelar a la comunidad desde otro lugar, con otras estrategias, con otra forma de construir una manera de acercarnos a la porque la gente la está pasando para el orto, ¿no? La estamos pasando para el orto en general. Eso no hay duda, y recrudece cada 15 días que nos encontramos acá, y eso no hay duda, empeora. Entonces uno diría, bueno, ¿cuáles son las maneras que nos damos, a lo mejor para decirle, vengan muchachos, si nosotros finalmente vamos a terminar todo, ¿viste?, teniendo que empujar la cosa para el mismo lado, ¿no? Sí, ya se levanta la mano. ¿Sabés lo que me parece a mí que pasó en el 2001? Que se tocaron justamente a la clase media los depósitos. A la clase media los depósitos. Entonces ahí surgió, es decir, los muertos siempre lo ponen de un lado, la clase obrera, la clase más pobre, pero acá lo fundamental, que ahora está pasando en forma relativa. ¿Por qué relativa? Porque le están aumentando las prepagas, le están aumentando los impuestos, los servicios, etcétera. Pero no le tocan algo fundamental, que son las cajas de ahorro o sus depósitos. Entonces lo que yo pienso, no sé, en esa comparación que estábamos viendo con el tema de la organización social, la organización del pueblo, es que nosotros dejamos por una cuestión de madurez también y de comodidad de parte de la gente, ¿no? En nuestros gobiernos populares no hicimos hincapié en lo que se podría decir el adoctrinamiento de nuestra gente. No quiero poner esa palabra, pero bueno, sería bueno decirlo, porque justo estoy, que la recomiendo, una serie muy buena, Las Palomas y las Bombas, que es sobre el tema de el bombardeo de la Plaza 25 de Mayo. Y yo creo que eso lo tendríamos que ver todo. Estaba bien claro qué es lo que pasaba en esa época y por qué lo estaban destituyendo un gobierno popular. Entonces, cuando Fernández asume, que bueno, que
yo me acuerdo en el cierre de campaña en Rosario, yo me acuerdo que Fernández dijo claramente, no es para defenderlo, al contrario, yo tengo mis observaciones, pero Fernández dijo claramente, si yo no cumplo, me lo hacen saber con la gente en la calle. ¿Algunos salió? No. Pero sí salieron por el tema Vicentín, todos somos Vicentín, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es mi aporte. Bien. Bueno, muchas cosas. Veo que hay intención de discutir la cuestión del 2001. Es un tópico que sería... es un tema... Porque incluso, digamos, nosotros deberíamos pensar cómo tenemos formas de rechazar políticas estructurales por fuera del imaginario del 2001, porque la verdad que el 2001, después los muertos, como vos bien decís, siempre salen del mismo lugar, ¿no? Y por algo nos estamos yendo a ese estallido, ¿no? Y sin embargo nos cuesta imaginar formas del rechazo social que no se parezcan a lo que fue. Es una labor organizativa, es una labor de las organizaciones de la sociedad, lograr que se modifique el rumbo de un gobierno que está tomándose prerrogativas delirantes. Lamentablemente la situación es esa. Y es verdad que la clase política al final, vista como casta, planteada de esa manera por el gobierno, hay una parte que por 2 o 3, en su momento fueron Banelco y en este momento habrá que ver cuál es la figura, transferencia, ¿no? Pero que se cambian de bando de lo que dijeron hace 2 semanas, cambian sin ningún problema y entregan a los jubilados sin transpirar. Sí, bueno, no, ojalá fuese un asado. Igual ese, el punto ahí de nuevo es una mirada sociopolítica de la cuestión, es cómo mierda puede ser que suceda eso y nosotros no sepamos condicionar ese proceso porque es un escándalo, ¿no? Ahí hay algo de lo que está pasando que las dirigencias no estamos sabiendo del todo encarar de frente. Porque estamos cansados, porque estamos repensando, porque estamos reacomodando, pero sin embargo los muchachos siguen llevando la pelota para el arco nuestro. Entonces, ahí sí es una labor que de nuevo tiene que ver con que nosotros como dirigente tenemos que, es un momento muy exigente. Es así, no queda otra. En los momentos donde el partido se está sufriendo, y bueno, es el lugar de la dirigencia, ¿no? Y donde la dirigencia se muestra o no a la altura de la situación. Ahora, hay una cuestión, por eso ahora nos vamos a meter con la cuestión sectorial en un sentido amplio. Hay una cuestión donde las instituciones que tenemos, como no son, pequeños actores, sino que tienen serias responsabilidades, hay una cuestión de contención, que eso es efectivo, es evidente y por suerte sucede. Y también hay algo de lograr ver cuáles son las novedades en un cambio de época, porque efectivamente estamos en un momento donde han cambiado muchas cosas, no solo en la política, eso es una tarea que no se va a resolver solamente en términos de comunicación, ¿no? Hagamos mejor comunicación, hagamos mejor reels y hagamos nueva estrategia, una cuestión de mucho más concreta, donde el mundo sindical tiene mucho para aportar, no solo porque lo está haciendo, porque lo ha sabido hacer, sino porque tiene campo para crecer en ese punto. Y entonces la propuesta es, a partir de lo que salieron, de lo que refrescamos en estos 4 fragmentos, meternos en la cuestión que es el motivo de este módulo, que es el de lo estratégico, y tratar de pensarlo en términos de lo sectorial. Insisto, sectorial en doble sentido, ¿no? Sectorial en el sentido del mundo sindical, o sea, ahí que tiene en términos de renovación de estrategias el mundo sindical en general, y que en cada sector, de nuevo, porque cada sector tiene su propia dinámica, su propia historia, su propia correlación de fuerzas, como se dice. Entonces, vamos al fragmento 5. Dice, pensar lo estratégico desde lo sindical implica responder a cómo el colectivo sindical sobrevive y se expande. Es decir, sobre cómo la trama sindical argentina, desde la CGT hasta un delegado de un sector pequeño del interior del país,
conforman una misma fuerza. Esto es lograr conquistas para los representados que ya existen, saber qué significa para ellos tener conquistas efectivas en el mundo de hoy, como también sumar nuevos representados cuyas formas de trabajo no están integradas por los marcos comprensivos e institucionales que conocemos hasta hoy. Es un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero también hacia los costados. Se necesitan entonces tanto políticas de ampliación de lo que tenemos, como también formas renovadas de captar trabajos e interpelar nuevos trabajadores. Es realmente un momento para reinventar la organización del pueblo, para reorganizar la sociedad. Solo de esa manera podremos volver a imponer una forma de gobierno para hacer otro Estado. ¿Cómo suena eso? Hermoso. Qué lindo, qué utópico. ¿Es utópico? ¿Es utópico? Un poco de utopía hace falta, muchachos, porque si no, nos circunscribimos a la gestión. Pero, ¿les parece? O sea, ¿qué les parece? Vamos. Bueno, pero hay que dejar los intereses personales y tener intereses comunes. Eso es lo que falta. Eso es lo que yo veo que falta en todo lo que está hablando. Para mí esa parte que dice saber qué significa para ellos tener conquistas efectivas en el mundo de hoy. Ajá. Creo que ahí es una... ¿Por qué? Y es leer la realidad, ver los resultados que quieren de nosotros, que quieren de los dirigentes. Sí, o sea, uno diría, bueno, lo obvio de las conquistas, ¿no? Casi que una respuesta inmediata tenemos sobre la cuestión. ¿Qué es una conquista ahí? Que le mejore el salario de los compañeros, ¿no? O sea, no. De ahí no hay duda, listo, ahí no hay duda. Pero si ya no tenemos duda, o sea, listo, esa es la que no podemos obviar, esa va de suyo. El mundo sindical mejora o sea, esa es una... Ahora, mientras también hay algo de lo que no es lo evidente, ¿no? O sea, ¿qué es una conquista? Y uno diría, sí, por supuesto que la dirigencia sindical tiene conocido eso, pero también eso también va cambiando, ¿no? Y sobre todo en las nuevas generaciones, probablemente una idea de conquista no va a ser la más clásica que nos venga a nosotros a la mente, ¿no? Y algo de eso creo que el fragmento va por ahí, ¿no? O sea, cómo tener una instancia para escuchar de otra manera qué sería una conquista para nuevos trabajadores. Acá habla algo de eso, tanto de ampliar, contener, fortalecer a los trabajadores de los sectores que tenemos y también ver lo que salió, por ejemplo, en la reunión con Manero, ¿no? ¿Qué tipos de trabajos nuevos hay? ¿Qué tipo de conflictos nuevos hay? ¿Qué sería una conquista en ese orden de trabajo que obviamente difiere de los que conocemos? Ahí sumar gente. ¿Y sí? Sí. Ampliar los derechos que conocemos y, vos decías, crear. Apoderarse de cosas que los nuevos trabajadores valoran de las nuevas formas de trabajo, pero que las organizaciones del siglo XX no lo contemplan.
y no están dispuestas a perderlos para encuadrar en un formato de lo que nosotras conocemos. Como la flexibilidad del tiempo, que hoy son tramposas, porque a veces esa flexibilidad de hacerte trabajar todo el día, ¿cómo nosotras podemos hacer para que esa flexibilidad no sea abusiva, pero no se pierda el derecho? Sí. Ir escuchando y ver cómo eso, que quizás hoy es una maniobra empresaria para explotarte más, pero tiene un valor para el trabajador, cómo se hace para incorporarlo como un derecho, o cómo ponerle límites, o cómo... Habría que adaptar. Sí, hay algo de lo que forma parte de las lógicas del trabajo, sobre todo de las generaciones más digitales y qué sé yo, que nosotros tenemos poco conocimiento tenemos poco conocimiento tanto de cómo funciona como también de qué sería una conquista de ganancia en términos de bienestar. No hay una cuestión sobre el bienestar por el simple hecho de que es muy difícil de estructurarlo, de organizarlo, de ver, de juntarlos, ¿no? Hay algo de las nuevas formas de trabajo que dificultan muchísimo tener claridad al respecto. Que también tiene cosas para pensar, porque enseguida todos pensamos obviamente en la tecnología y las nuevas formas de trabajo en cuanto a lo digital, pero esa forma de trabajo de las economías populares también tienen cosas para que pensemos. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Esto que comenta la compañera de esas nuevas formas que se vieron de ampliar el trabajo, y mencionó la UTEP y se me vino cómo se organizan los barrios para poder, de una manera u otra, poder llevar el alimento a su casa. Y me pensaba en esto de cómo se organiza o la cooperativa o el mutualismo. Sí. Nosotros si tuviésemos que reescribir la comunidad organizada, no nos vamos a... quiten esa parte. Digo, si nosotros tuviésemos que poder movilizar nuestra estructura analítica, nuestra capacidad de ver y como para planificar en un sentido popular, inevitablemente sería fundamental poder ver cuáles son las lógicas efectivas en todos los órdenes. Nosotros creemos que lo popular sigue siendo lo popular y capaz que no. Sí, pero fuera de un esencialismo de lo popular. Popular, pongámosle, dividamos el mundo, ¿no?, entre los que trabajan y los que viven de los que trabajan. Listo, pongámoslo así. En ese sentido, hagamos un parangón rápido entre lo popular y ese mundo. Bueno, efectivamente hay que pensar un modelo de sociedad que tenga en el centro una forma de distribuir el esfuerzo. O sea, volvamos al primer fragmento, de distribuir el esfuerzo de una manera más justa, ¿no? Y eso es una cuestión a nosotros nos cuesta muchísimo poder ampliar un poco la imaginación política, que no es como pongámonos a ser utopistas, pongámonos a tratar de traducir que con lo que vinimos hasta ahora no vinimos funcionando. O sea, no nos vino saliendo con la capacidad de, por ejemplo, traducir en derechos lo que nosotros considerábamos que eran conquistas. Muchos compañeros nos han dicho, la verdad, no es por ahí, no pondero, no valoro, no le doy significación en mi vida a lo que ustedes dicen que era un derecho adquirido. Probablemente porque han sido adquiridos y entonces como uno se habitúa a eso, lo incorpora, piensa que es algo que va de suyo, ¿no? Que ya está.
Hasta que lo pierden. Y bueno, ahora vamos a ver cómo que... ahora estaríamos viendo ese proceso. Lo que pasa que, digamos, por más que uno le ponga color como para reírnos un poco, es verdad que en términos sociales nos sale carísimo. O sea, que es una labor de la dirigencia lograr que eso no suceda. O sea, que no tengamos que todas las veces, porque miren muchachos que no, está todo ese meme que es una circularidad, que los sectores medios, como decía la compañera, a veces se ponen los sectores medios, a veces en las grandes ciudades, no importa, pero como que terminan saliendo carísimo ese tipo de ciclo. O sea, ahí hay una operación de acumulación de parte nuestra para no tener que volver a comenzar pasando por cantidad de violencia que vemos, por más que nosotros no las miremos constantemente porque nos dañan, están pasando en el día a día. Entonces, en ese camino es una cuestión de imaginación política, en ese sentido, de poder tener otra cabeza, y la dirigencia es una cabeza con sus complejidades, con su ida de vuelta, pero es una cuestión de claridad de proyecto. ¿Se entiende? Y ahí hay acá dice, es un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero también hacia los costados, ¿no? De lograr ampliar la base de sustentación en todos los sentidos. Dice el fragmento 6, para ir entrando y en un ratito hacemos una pequeña pausa y dividimos como para discutir un poco esto. Dice... Definir los sectores estratégicos implica una lectura conjunta de por dónde pasan las poleas productivas y de poder decisivas en el mundo actual. Pero pensar en nuestro país, en nuestro territorio de alcance. Se viene diciendo, ¿no? Sector energético, sector alimentos, sector comercial, sector industrial e informático. ¿Cuál es más? Esto es decisivo para remarcar un proyecto sindical nacional, para generalizar una conducción de la sociedad que ponga en el centro al trabajo, a la producción, pensada en función común para la felicidad de los que trabajan. Acá entonces damos un paso más. Si decíamos, bueno, pensar que hay que volver a proponerle a la sociedad un proyecto que tenga al trabajo en el centro, eso no va a salir de otro lugar que no sea de las organizaciones del trabajo. No va a venir alguien de afuera y nos va a decir, che, Y acá dice productivo, muy bien. Porque si nosotros haríamos una revisión del modo en el que vive y se puede hacer sustentable un proyecto de sociedad, tenemos que mirarlo en lo que existe mucho en ese orden, mucho en el orden que es más pareciera de supervivencia, pero que tiene que ver con el orden productivo, y hacer algo sustentable en ese sentido implica mirar cuáles son los sectores estratégicos. O sea, cuáles son, decíamos, acá menciona sector energético, sector alimento, sector comercial, sector industrial e informático. ¿Cuál es más? Navegación y trenes. Transporte. Tanto sea para la persona como las cargas productivas. Abaratar costos. Bueno, ahí tenemos una agenda ahí. Sí, tendríamos una agenda, pero ¿la tenemos la agenda? Ahí va. ¿Tenemos la agenda? No la tenemos. No la tenemos. O sea, no. Si nos dicen, bueno, muchachos, la verdad, pasó un movimiento inesperado y tenemos que tener algo para decir desde el mundo sindical para los sectores estratégicos de la sociedad. Listo. De la producción, del trabajo. ¿Cómo le vamos a dar trabajo al conjunto? No es tocando 2 o 3 palancas del Estado, y pues si no, ahí vamos a la fórmula que ya conocemos, que no funcionó, porque tenemos el 40 y pico % de la población trabajando en condiciones de precariedad, bla, 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 ya lo sabemos todo el diagnóstico. Entonces, ahí hay una cuestión de dónde carajo se sienta la gente a trabajar, cuál es la agenda en términos de transporte, o sea, de algo tan elemental como eso, cuestión energética, ¿dónde están los sectores? O sea, los sectores de trabajadores que tengan algo para decir ahí,
¿no? Vamos a tener, seguramente cuando vengan las elecciones vamos a tener reuniones de especialistas que dicen, bueno, lo que habría que hacer en términos logísticos debería ser esto y aquello. Sí, eso está siempre. Pero la cuestión es si digamos, el mundo sindical sienta a alguien en esa, y no solo sienta a alguien, sino que lo conduce. Después te servís del especialista, pero el especialista viene a decirte, digamos, algo en un registro puntual, especial. Ahora, la perspectiva... Y la perspectiva sindical, o sea, no queda otra que la aporte el mundo sindical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí, o sea, hay que pensar cuáles son los dispositivos para sentarnos a discutir estas cosas. Este es un espacio que o sea, FEMUSA hace una apuesta grande de cada 15 días, y ustedes también vienen cada 15 días, pero es una instancia que tenemos que obviamente estamos tirando títulos, pero después trabajo, o sea, trabajo político, y que no es una cuestión de utopía, sino de tener un horizonte político para saber dónde vamos, por ejemplo, dónde sí se podría avanzar y dónde no. ¿Qué tenemos para aportar desde acá para hablar de, si hablamos de cuestiones de transporte fluvial, qué tenemos para aportar? Por supuesto que el mundo sindical en ese orden tiene cosas para decir. El tema es cómo se sistematiza eso, cómo lo tenemos claro, incluso si no somos de ese sector, porque esa también es una tarea de dirigente, ¿no? Que podamos tener claro un poco ese panorama. Y también estamos hablando en términos de producción en un orden probablemente muy, o más bien industrial, que es sin duda un horizonte fundamental, pero hay que repensar también qué tipo de industria es la que está hacia adelante en la sociedad actual, en las condiciones tecnológicas actuales y todo eso. Uno lo dice así y puede abrumar, pero no deja de ser una agenda, porque o sea, lo que ha pasado en este último tiempo es que en muy poco tiempo han cambiado las condiciones generales, ya lo vimos, y las condiciones laborales sin duda. Entonces las ¿Puedo decir que si vos vas a industrializar va a traer tecnología y va a ocupar lugares de trabajadores? No, yo digo que, un poco lo que hemos hablado, por ejemplo, cuando estuvo Manero, que era, bueno, depende de cada sector, hay cuestiones de automatización que se podrán barajar o no, y si las tenés que resistir, pero saber cuáles son, ¿no? Que el propio mundo sindical, y no solamente los sectores de cada una de esas ramas que lo tienen claro, sino que lo podamos saber, o sea, eso es una labor que nos toca, ¿no? Diga. Respecto al escenario que tenemos hoy, creo que tenemos que, esa, al menos es mi opinión, separar lo que son las acciones productivas y qué es lo que el mundo hoy está consumiendo. Porque si miremos un poco lo que hacen las naciones que digamos que nos están mirando, la proteína animal es un elemento que en el mundo está variando la economía. Y cuando nosotros hablamos de producir en este país, tocaron un punto que es la energía. Sinceramente, no hay claridad sabemos cómo se genera un kilowatt, pero no tenemos claridad, no tenemos soberanía real. El Estado no ejerce una soberanía y eso no tiene nada que ver con la distribución, eso tiene que ver con los actores que están arriba, que generan una situación. Nosotros venimos desde el mundo metalúrgico. Y bueno, nos atraviesan muchos factores. El metal está representado en muchas variantes dentro de lo que es nuestra vida cotidiana. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Hoy vemos que, creo que se debe haber dicho, bajo el impuesto país, o sea, el desafío que se viene a la hora de lo que es la ingeniería de manufactura, que tenemos desarrollo, sí, tenemos manufactura, sí, tenemos inversores, sí, tenemos banca que respalda eso para traer cosas de afuera, también lo tenemos todo dentro del Estado. El tema es que no vemos qué es lo que se vea. Por eso, con respecto a lo que hoy, a mi opinión, fuera del metal, la proteína animal está variando la economía y la proteína vegetal, justamente en la manufactura. Santa Fe es muy fuerte en eso y creo que muchos de los que están acá saben que no hay, acorde a lo que producimos, una transformación del elemento como para aumentar la rentabilidad justamente de ese tipo de cosas. Era simplemente eso. Y me gustaría
2 minutos con respecto al tema anterior, de lo que hablaban de la precarización laboral y todo lo demás. Nosotros en plena pandemia tuvimos que adaptarnos laboralmente hablando y hoy tenemos el teletrabajo, que es un verdadero desafío para los sindicatos, salir a tratar de hacer, y lo digo en primera persona, que se cumplan los derechos de los trabajadores, porque hoy la ley lo ampara a las empresas y de repente un compañero que tiene que ejercer tareas desde su casa, que muy bien lo hace y efectivamente hace para el beneficio de la empresa, yo digo, ¿cuándo se enferma y cuándo no? ¿Qué certificado médico yo puedo poner? ¿Qué puedo presentar para dejar de trabajar, para dejar de cumplir? Si yo hablo con los compañeros y me dicen, pero mira Armando, tengo que cumplir. Sí, pero estás en tu casa, pero estoy hablando con vos y vos no estás en condiciones de ir a tu lugar de trabajo. O sea, esos desafíos son muy difíciles de cumplir, porque en definitiva yo creo que hay que crear nuevas herramientas, eso es real, pero también hay que ponerse en el lado del trabajador que dice, vos viste cómo está la cosa hoy, si yo no cumplo con esto, y capaz que doy un ejemplo, porque lo vi, un amigo mío estaba desde la cama atendiendo la computadora. Yo digo, ¿estaba en su lugar real de trabajo? Desde mi lugar no, pero me dice, lo tengo que hacer. Entonces, ¿cuándo empieza una cosa y cuándo termina la otra? Eso es al menos, es un gran desafío que tenemos hoy. Gracias. Sí, Armando. Vamos por... O sea, los 2 puntos tuyos son clave. En este segundo orden, uno diría, es inadmisible, ¿no? Estar teniendo que trabajar desde la cama, es inadmisible. No, ¿dónde estamos? Entonces, ahí sí, como vos decís, es una labor de comprender la situación laboral de cada cual y a la misma vez de pensar regulaciones en ese orden. Pero después lo que vos planteás, que va más allá que el primer punto, es la cuestión más productiva y uno diría, vos decís, ¿qué es lo que consume el mundo, ¿no? Bueno, ahí sí, también de nuevo una cuestión estratégica. ¿Cuál es la situación actual a nivel general? Un poco salió en la conversación con Manero, ¿se acuerdan? De cuáles eran las transformaciones del último tiempo. Y bueno, en ese sentido, por eso digo, a veces hay que, reperfilar no es la palabra más feliz. Efectivamente hay que reestructurar la perspectiva para decir, bueno, entonces las apuestas ahora las podemos hacer en este sentido. Si es en el orden de la energía, será en tal registro. Si es en el orden de la producción de agroalimentos, con qué actores tenemos una conversación fluida, porque existen actores que están jugando, pensando y haciendo en ese sentido. Entonces, digamos, ahí es un momento donde tenemos que barajar en un sentido amplio. Efectivamente, como vos decís, es un desafío, porque justamente la jugada está difícil, pero si no, o sea, vamos a caer en ese imaginario de que, bueno, esto como no se sostiene, en algún momento se van a caer, y después nosotros no necesariamente tenemos claro para dónde podemos avanzar. Y entonces, por ahí tenemos una política mucho menos potente de la que podríamos tener. Por ahí, en ese sentido va la propuesta de este espacio, ¿no? que venimos proponiendo. Vamos al último fragmento, utópico. Venía del anterior, ¿no? que se preguntaba sobre cuáles otros sectores. Esto, dice, es decisivo para rearmar el proyecto sindical nacional, para garantizar, estoy leyendo el final del fragmento anterior, para generalizar una conducción de la sociedad que ponga en el centro el trabajo, a la producción pensada en función común para la felicidad de los que trabajan. Pero también considera, sobre todo, qué es lo estratégico, lo vital, lo decisivo para cambiar la relación de fuerzas en el sector en el que estamos, en el sector en el que está cada uno, ¿no? En cada uno de nuestros sectores. Las relaciones cambian y las poleas con que nos ataban en términos de poder antes no son iguales a las actuales. Hay que lograr revisarlas, conocerlas y atacarlas. Desde un diagnóstico claro, saber qué acciones fueron efectivas en el pasado y sacar de ellas las maneras de tener conquistas hoy. Solo de esa manera iremos de las organizaciones sindicales
de las organizaciones libres del pueblo al gobierno y al Estado, y no al revés. No va a suceder porque estemos en el Estado y ahí vamos a empezar a tener clara la cosa, sino que lo que venimos diciendo desde el principio, el camino es el inverso. Y entonces toca también una reestrategia en cada sector, ¿no? Que podamos decir, bueno, acá de verdad esto funcionaba y hoy ya no funciona, y esto que en su momento funcionó puede seguir funcionando. O sea, tendríamos que revisarlo para ver de qué manera tenemos conquistas, vemos de qué manera modificamos un poco la correlación en cada lugar. Último 2 minutos sobre este pequeño pasaje y ya hacemos el reparto en grupos. Sí, diga. No, yo quería aportar también. Un problema que me parece que también merece que lo abordemos, que es el tema de la informalidad o monotributismo en la Argentina, ¿no? O sea, hoy tenemos números más, números menos, 5 millones de trabajadores que están registrados, que están, digamos, en el sistema formal, y por fuera tenemos más de 10 millones de trabajadores que están en la informalidad o monotributista. Bueno, yo creo que ese punto es fundamental para ver cómo pensamos desde las organizaciones sindicales para incorporar a esos trabajadores, para sumar a todos esos trabajadores y trabajadoras que han quedado en esa situación durante un montón de tiempo y se siguen multiplicando. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío que quizás en algún momento, no hace mucho tiempo, se pensó, hubo algunos proyectos de ley, algunas ideas de cómo hacer para esa masa de trabajadores y trabajadoras poder sumarlas dentro del sistema. Hubo discusiones, hubo posiciones encontradas entre las organizaciones sindicales, algunas que pensaban que daban un piso de derecho, que era las licencias por enfermedad, vacaciones, aguinaldo por un lado, y bueno, pero no tenían todos los derechos como en la ley de contrato de trabajo, y bueno, quedó ahí esa discusión. Pero bueno, yo creo que eso es fundamental retomarlo porque cada vez son menos los trabajadores que están fuera del sistema y tenemos que pensar cómo vamos a hacer para sumarlos. Sí, eso tiene importancia en todos los sentidos. Como vos decís, tanto por el orden del modo en el que uno desde el Estado le puede garantizar a todos los que trabajan un piso elemental, como también en términos de sostenibilidad porque acá está todo el chamullo de que no se sostiene, por ejemplo, el sistema previsional, pero obviamente si vos tenés cada vez más gente que está fuera del aporte, va a ser mucho más difícil afrontar el sistema que nosotros tenemos, que es el de reparto. O sea, que tenés argumentos en todos los sentidos para hacer política concreta ahí. Pero bueno, es verdad que tampoco se resuelve tan fácil, no es que uno con un decreto o una ley lo formaliza, ¿no? También una cuestión de registro social de qué carajo pasa en cada una de las condiciones de informalidad, porque, digamos, el Estado precariza, el Estado contrata, ¿no? De manera informal, no solamente el Estado. Pero no deja de ser, de nuevo, esa es una instancia para saber qué carajo hacer cuando toque, ¿no? Porque, o sea, hoy uno puede presionar para que una ley, qué sé yo, pero obviamente cuanto más claridad tengamos qué hacemos en ese registro, y obviamente que la cuestión de la economía popular, o sea, al menos tiene propuestas en ese registro. Después, de nuevo, hay cuestiones políticas en el medio y todo, pero son conversaciones que tenemos que darnos y tener espacio para dar ese debate. Lo que pensamos para ahora es un momento, como hacemos siempre, de división en 3 grupos, vamos a hacer ahora. Y vamos a responder entonces de nuevo, o sea, que la idea es que se discuta y se sintetice cuáles son los sectores decisivos para el mundo de hoy, o sea, estratégicos en ese sentido. Y bueno, algo más para que cada uno, nosotros queremos que haya una instancia de conversación sobre las estrategias de cada sector. Pero bueno, no lo vamos a poder sintetizar porque, digamos, cada uno tiene, o sea, hay obviamente compañeros que comparten sector, pero eso la idea no es dividirlo por sector, lo vamos a ir ganando encuentro a encuentro.
Ahora hacemos esa división y les tiramos las consignas y reponemos los últimos 15 minutos. Que sea en el orden de lo productivo y que el mundo sindical tenga algo para intervenir ahí en términos realistas, ¿no? O sea, no solamente en términos ideales. ¿Por dónde anduvo la conversación, al menos? Acá en este grupo sí. decidimos que uno de los sectores estratégicos es la energía. Tratar de tenerla más económico, acceder a la energía más barata para que eso le beneficie a la industria y a todos los sectores para que generan trabajo, ¿no? Ahí va. Energía. Sí. ¿Alguno en particular o...? No, en general. Eléctrica. ¿Y les parece que el mundo sindical tiene ahí pasos hacia adelante, tiene lugares con capacidad de marcar algo en la cancha, o es más una expresión de algo que... ¿Cómo? Tendría. Bueno, pero es... ¿Hay algún compañero de Luz y Fuerza? Fuerza, bueno, dos compañeras. La compañera. Claro. Sí. Nosotros, Luz y Fuerza, somos de energía eléctrica, digamos. Claro. Estamos hablando de los pozos petrolíferos, digamos, de la extracción de lo que es la explotación de esos pozos petrolíferos. Lo que es Vaca Muerta hoy, digamos, es nuestro oro en polvo, para poder, digamos, crecer. Sí, el litio ni hablar, el triángulo del litio, lo que es ahí con los demás países, con Chile y con Bolivia. Pero en cuanto a lo que es el desarrollo de la energía, particularmente la eléctrica y el gas, tenemos, digamos, los pozos, los demás pozos petrolíferos están en declive, y el que está, digamos, hoy para ser explotado es Vaca Muerta. Pero bueno, para eso necesitas toda una obra de infraestructura que se comenzó, que es el gasoducto Néstor Kirchner, para poder, digamos, abastecer a las distintas plantas de generación, también para poder generar. Ahí hay otro problema. Nosotros tenemos, cuando se privatizó Agua y Energía, que pasó a ser, digamos, toda la generación de parte privada, y solamente tenemos de parte pública dos generadoras que son binacionales. Bueno, ahí se complejizó. Me parece que tal vez lo sindical puede empezar a actuar un poco en eso, en lo que es más el gas de la energía primaria, lo que es gas, y todo lo que es Vaca Muerta y este pozo petrolífero, lo que hoy estamos mirando hacia el futuro es eso, digamos, para crecer como país, y por ahí creo que puede venir lo sindical desde ese lugar, digamos, desde la energía primaria. Completamente. ¿Tu nombre era? Denise. Denise, genial. Claro, pero bueno, este tipo de instancia, como para que podamos ponernos un poco al tanto de cuál es la realidad, cómo está compuesto el sector energético, que es muy amplio, y que la presencia del mundo sindical es diverso, depende del sector. Obviamente en eléctrico, además, está la relación sindical con el Estado en esta provincia. Claro, que siempre da una composición muy particular, que no es igual a todos los países, ni tampoco igual en todas las provincias. Y allá hay otra compañera del sector que quiere aportar algo, ahí te doy. Bueno, también, ¿no?, una labor nuestra es ponernos al tanto ahí si consideramos que un sector estratégico, porque uno diría, la soberanía energética es como un punto central en el mundo de hoy, tener algo claro en ese sentido, pero a la misma vez la soberanía, o sea, poder tener autoabastecimiento no quiere decir que sea en beneficio de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí ya es un paso más adelante de decir, bueno, con una perspectiva sindical, ¿qué sería que podamos tener, además de autoabastecimiento,
¿no? Una soberanía y una capacidad del mundo de los trabajadores para participar en las decisiones de qué carajo se hace en la energía, ¿no? O sea, ahí va. Sí. No, y yo me sumo a lo que decía mi compañera Denise. Y bueno, para agregar también otro problema que complejiza aún más la situación y más después de lo que decía, que también mirándolo desde el punto internacional, por ahí cuando se compara, o sea, nuestro país con otros países, mismo nomás nosotros en la provincia de Santa Fe, la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer en cuanto a distribución, la energía y el costo que eso conlleva, sumado a los robos que ya sabemos que se sufre, el daño, o sea, es mucho más en una provincia que en otros países, y eso no se tiene en cuenta. O sea, la cantidad de kilómetros y los distintos tipos de clima que hacen que eso sea mucho más complejo si uno lo piensa que por ahí en un país mucho más chico. Claro. Sí, totalmente. Bueno, ahí hace a la complejidad de cada sector, implica que la cuestión territorial es fundamental. O sea, que nosotros podamos saber de cada una de las ramas que podemos mencionar como decisiva, bueno, efectivamente cuáles son los problemas reales del mismo. Bueno, genial. Y después salió algún otro, o sea, energía sale como algo, si sale tan unívoco, ya nos ponemos a trabajar en eso, o sea, si es tan, o salió... El sector financiero para acceder a préstamos para la producción. Controlar el sector financiero, controlar el excedente y la orientación del crédito, digamos. Ahí va. Y educación. Alimentos y educación. Después también se pidió que los dirigentes tengan mayor presencia y que acompañen a las bases con las propuestas. Bueno, eso ya. O sea, sí, cada uno en cada sector sabrá cuál es la manera de que eso suceda. En este punto somos todos dirigentes acá, así que... No, digo que sí, podemos declarar intenciones, no, deberíamos pedir, pero nosotros sabemos que depende también de cómo nos podemos mover nosotros. ¿Qué más? Bueno, o sea, acá, sí. Monotributo y de las nuevas formas de trabajo. Nosotros hasta ahora vinimos siempre pensando que lo ideal o la mejor forma era ser empleado. No lo digo que no lo sea, pero también la cultura nos está mostrando que hay muchos, como decíamos, monotributistas o gente que está con esa frase de ser su propio jefe. Entonces, desde ese lugar que se está viniendo, yo creo que lo mejor sería desde lo sindical repensar esa forma de trabajo, de empleo. Tender más que a buscar el empleo en relación de dependencia, a asociarse, cooperativizarse y a partir de ahí lo sindical pensar en eso. Y es dentro de lo que estábamos diciendo, porque en la energía, todo lo que hablamos hoy de la obra pública, a lo mejor hay un montón de cooperativas participando de lo que es el desarrollo de un gasoducto o el desarrollo de alguna planta de generación de energía. Completamente. Entonces, esas cooperativas, nosotros, digamos, de hecho en Luz y Fuerza tenemos cooperativas de distribución Seguro. de energía. Seguro. El sector cooperativo en el sector eléctrico es fundamental, ¿no? Sobre todo en el interior del país. Sí, porque por lo general, bueno, nosotros acá abarcamos la mayoría de la provincia, pero Córdoba solamente es ciudad de Córdoba y las demás son todas cooperativas de distribución de energía. Provincia de Buenos Aires, ni hablar, hay más de 150 cooperativas eléctricas, ni hablar. Pero ahí a mí me interesa que en algún momento vamos a tener que pensar mejor. Uno diría... Obviamente que no tenemos ni cerca el conjunto de la población bajo lógica de empleo, pero sí tenemos cada vez más la gente trabajando más y de manera precaria y más tiempo. Entonces ahí hay una cuestión de no solo de repensar qué implica el empleo, o sea, como política de cobertura estatal y bla, bla, bla,
y sino también ver otras lógicas donde los sindicatos tienen mucho para aportar ahí, porque obviamente que siempre están en relación con el sector cooperativo, pero el sector cooperativo y mutual, estamos en FEMUSA, también es clave para aportar desde otra lógica. Argentina es un país muy singular en ese orden, así que, bueno, también forma parte de la agenda, podemos ponerlo para pensar en términos más de estrategia sindical. Y bien, y de allá, ¿qué consenso tuvieron? Bueno. Bueno, lo hablamos un poco como que pusimos prioridades. Sí. La primera prioridad, como que recuperar un poco la soberanía de la nación. Bien. Después pusimos la comunidad organizada, que se tiene que organizar, digamos, toda la comunidad, unirse para salir, o sea, si le pasa algo a un trabajador, que todos respondamos por ese trabajador también, que no miremos para un costado como está pasando hoy en día. Uh-huh. Después, la participación productiva, la economía planificada, la organización de las instituciones y la, no entendiendo la letra, y la explotación minera. Un poco también hablamos de que los sindicatos estén un poco más presentes en todos los sectores y en todos los... pensé que me estabas hablando. En todas las empresas, hay delegados en todas las empresas, pero lo hablamos un poco como que no solamente delegados de las empresas, sino que vayan trabajadores de los sindicatos a las empresas. Lo pensamos como... Claro, algo más participativo del mismo sindicato. Ajá. Porque es como que los delegados un poco, no es que no les llevan el apunte como hablarlo de esa manera, sino como que también miran a veces para otro lado o no, puede ser, no lo representan. ¿Un director obrero? ¿Cómo sería? Y como lo tuvo, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre ahora, que dice la fibra óptica, ¿cómo es? Que se cerró hace poco, ¿cómo es de las comunicaciones? Bueno, ya me va a salir. Un director obrero, o sea que en la dirección hay un director obrero de la empresa. ¿Vos decís el AFCA? ¿Vos estabas diciendo el AFCA, no? No. ¿Comunicación digital? No. Bueno, sí, algo parecido. Pero un representante obrero, ¿dónde? En las mesas de oficina. ¿De dónde? En la dirección, en la gerencia. ¿De dónde? ¿De la empresa? ¿De la empresa? Ah, bien, de las empresas del Estado. No, porque no entiendo. ¿La empresa Estado? ¿De empresa? Veo un quilombo acá. Escúchame, vamos a tener que aclarar. No, dale, un representante. En ARSAT. ARSAT. En ARSAT. Sí. En la gerencia había un director obrero. O sea, además del Estado y los privados había un director obrero. Bien. En ARSAT. Ahí me acordé. Perfecto. Director obrero. Claro, esto más en términos, sí, está bien, en términos de estrategia, o sea, tener en el horizonte de que en las empresas públicas, en principio, haya una silla que esté ocupada por un representante del mundo del trabajo. ¿Estamos ahí? No solamente ahí, sino que haya más participación en Cámara de Diputados, en senadores, que ahora prácticamente no existen, prácticamente desaparecieron todo como había en una época atrás. Sí. Ahí va. Pero escuchá, bien, ahí se entiende. Claro, pero ahí estamos en la misma. Pero el peronismo ganó, pero no había tanto diputados, senadores, obreros. Claro, pero bueno, bien, igual se entiende que el ejercicio que hicieron fue el de poder
imaginar operaciones en distintos puntos para que haya mayor presencia de los trabajadores, sea en el orden de la producción, las empresas, y también en el orden de la política. Y en lo social. Perfecto. De y arriba también, y abajo, como decía los compañeros, en lo social, como alimentación, educación. Ahí va. Porque nosotros decíamos... derechos humanos. En términos productivos, pensar, digamos, cuáles eran los sectores de la producción, esa era un poco la consigna. Está buenísimo lo que salió, pero también, digamos, que nosotros lo podamos ubicar, porque para jerarquizar dónde sería más estratégico, más importante, más central, que podamos decir acá necesitamos una agenda, necesitamos tener mayor claridad, que, digamos, no es lo mismo tratar de tener un representante obrero, como decían, en el sector financiero, que en el sector energético, que en el sector minero. Hay una jerarquía ahí, o sea, en realidad estaría bueno que la tengamos, porque no vamos a poder hacer todo junto. A no ser que tengamos una mega organización sabiendo, ojalá, hagámoslo, pero primero pongamos sobre el centro cuáles son las prioridades en términos de fuerza, ¿no? de lo que podemos hacer y de lo que estaría bueno que suceda, ¿no? Esa relación en la que... Ahí hablaron sobre si tenía más predominancia o más importancia o más centralidad algún sector o lo conversaron más en términos generales. Ahí va. Claro, en términos sociales, mirando... Depende del punto de cada uno. Depende del punto de cada uno. Para mí lo importante es lo social, porque si hay hambre, hay hambre. Seguro. Hasta que no se sacie eso, el resto siempre va a pasar desapercibido. Ahí va. Perfecto, sí. Que nosotros nos enfocamos más en lo político. Es decir, una comunidad organizada que respalde a ese Estado. Una comunidad organizada que respalde a ese Estado en la toma, de las decisiones, o cuando lo dijimos anteriormente, haya algún revés y que, tenga, digamos, un apoyo popular, ¿no? Y con respecto al resto, y sí, lo ideal sería que estén representados por algún dirigente sindical, y a mi entender también desde abajo, ¿no? Porque seguro. Para mí justamente la fuerza tiene que venir desde abajo. Claro. A lo que yo interpreto ahora. Está bien. Entonces, digamos, la cuestión acá es que nosotros, bajo este diagnóstico de poder decir, nosotros lo que necesitamos es que haya una presencia sindical en la política en un sentido amplio, en la política estatal en un sentido amplio, ahí vamos a tener que tener algo para decir en cada uno de los sectores donde querramos sentar a alguien nuestro, ¿no? Ahí entonces hay una labor de clarificación de esa estrategia. Y después también hay algo de, si se quiere, que es lo que vamos a ir entrando en el último tramo, en los últimos 3 encuentros, que vamos a dar como un trabajo más detenido sobre sociedad y tecnología, o sea, qué implica lo tecnológico en distintos órdenes de la sociedad actual. ¿Qué tenemos ahí tanto para encarar en términos de estrategia como para crear en términos políticos, ¿no? Que no nos quedemos solamente pensando que nos queda hacer competencia en Twitter o en redes sociales, sino que hay un montón para hacer desde lo que tenemos, y en cada sector seguramente la idea es que salgan cosas ahí que podamos pensar en ese sentido. Digo, estamos en comercio, por ejemplo, ¿por qué Mercado Libre es Mercado Libre? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Por qué Mercado Libre funciona cómo funciona y qué podríamos nosotros tener en ese registro? Porque finalmente no es algo imposible, o sea, es muy realizable. Ahora, se trata de en cada sector poder tener una reflexión al respecto, o que podamos disparar en ese sentido. O sea, por un lado lo político, y por otro lado lo productivo, lo tecnológico, en fin. Yo creo que más o menos estamos, no sé si alguien quiere, ya estamos, son las 5, dentro de 15 días vamos a tener un encuentro también con dirigentes, secretarios generales, que vamos a tratar de conversar, a ver qué podemos charlar en clave de estrategia, de planificación, un poco los temas que nosotros venimos procesando. La idea es que podamos hacer una entrevista a alguno de nosotros para profundizar en un diagnóstico de este momento y vamos a estar acompañados de algunos secretarios generales de que están integrando la federación, así que la idea es que no se lo pierdan.
Y bueno, ya después nos quedan los encuentros, como decía, para meternos ya en la cuestión de la sociedad digital y todo eso, cómo impacta en el mundo del trabajo y de la organización. ¿Estamos? Bueno, gracias.